más. Vienen a mirar las planticas, ay, qué rico. Qué rico. Aquí tengo, por ejemplo, duranta, que sirve para que la gente cuando vea le encante nuestro jardín por las flores. Luego venimos acá, encontramos las veraneras, que son muy bonitas y sirven para que le dé ambiente, dan frescura, dan alegría y son muy bonitas. Ojalá que a todo el mundo le gustara el jardín como me gusta a mí, porque yo desde pequeña en mi casa ha habido jardín, entonces quise traerlo acá y ya vamos por todo el jardín y la gente que viene acá le encanta nuestro conjunto por el aroma. Pues tenemos muchas matas que de noche dan buen aroma, como el sándalo, entonces me parece muy chévere. Bueno, buenas tardes, tenemos aquí a la vecina Mary. ¿Cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mary es una de las vecinas pues, que es prácticamente aquí dueña del conjunto, fundadora del conjunto. Es una de las personas más sabias y solidarias. Yo quisiera preguntarle, Mary, ¿a usted quién le despertó el interés y el gusto por las plantas? Porque es una de las personas que tiene uno de los mejores jardines aquí del conjunto. Pues cuando yo llegué aquí estaba todo lo que es el material para construir el edificio, era muy feo, entonces empezamos a darle vida, por eso trajimos la Virgen, ¿sí? Y entonces acá, entonces estas murallas, me parece muy lindo todo. Y también hay que darles agüita, podarlas, hay que alimentarlas con su abono, hay que fumigarlas, ¿sí? Entonces eso es muy chévere, que ojalá las personas de hoy en día también se dedicaran al jardín, y tenemos plantas medicinales, por ejemplo el limoncillo, ¿sí? Tenemos la albahaca para las pastas, hierbabuena y muchas maticas así que ahorita el orégano, que le sirven a las personas para condimentar con hierbas finas. ¿Y quién le despertó ese amor por las plantas? Pues desde pequeña, ¿no? En la casa, porque allá tenían como canasticas y entonces iban, por ejemplo, a preparar algo y iban y cogían los tomaticos, ¿sí? Y entonces a mí me empezó a gustar y ahorita pues me encanta. Ahorita que ya estoy pensionada y todo, me fascina, me encanta y estoy pendiente de ellas. Y pues yo tengo estudiantes que son muy inquietos, muy pilosos y también les gusta saber muchas cosas. ¿Usted qué consejo les daría frente a, digamos, a qué actitud deberían tomar ellos frente a las plantas, la naturaleza, los animales? ¿Qué mensaje les daría a ellos? Que quieran mucho los animales, que cuiden las plantas, porque a pesar de que es bonito, armonioso, ¿sí? Nos trae aire, frescura, oxígeno, ¿sí? Y que son muy lindas las plantas para tener, y para cada jardín, para cada casa hay árboles, hay pues, lo que ellos quieran coger, ¿no? Les fascina, pero eso es muy chévere, muy lindo. ¿Y cuál es su planta favorita? Orquídea. ¿La orquídea? ¿Por qué la orquídea? Porque me parece como tan majestuosa, ¿sí? Y hay tanta variedad. Aquí yendo para Boquerón, hay un señor que tiene, es divino, usted va allá, es muy hermoso. La orquídea es muy linda, se da en los árboles, en todas partes se da la orquídea y hay mucha variedad. Ah, bueno, si los estudiantes se portan bien, los vamos a invitar al orquidiario, se debe llamar, que queda hacia Boquerón. Sí. Los invitamos muy allá lindo para ir conocer. por allá, sí. Ah, bueno, Mary, le agradezco mucho por sus aportes y por participar aquí del ejercicio con mis estudiantes, que estoy seguro que les va a gustar. Bueno, en este sector en que estamos en lo que hoy se conoce como la quebrada Chipalo. Cuando estamos hablando antes del proceso de la independencia,
cuando llegó Humboldt aquí a Ibagué, una de las cosas que va a describir es la meseta sobre la que se encuentra Ibagué o la terraza dividiéndola entre los ríos Conveima y el río Chipal. Para esa época esta zona era una especie de hacienda, inclusive hay en el archivo histórico algunos elementos que hablan de la productividad de esta zona. Pero lo más interesante que a mí me parece es, y lo que les quiero transmitir, es que nos preguntemos si es importante o no conocer el territorio. Y cuando uno trata de conocer el territorio y tiene que conocer y remitirse a su historia, y es el viaje que yo les quiero proponer, un viaje tanto en el tiempo de mirar como la importancia de lo que hizo Humboldt, de lo que persiguió Humboldt, pero sobre todo entender el contexto en que Humboldt se va a mover y entender la intencionalidad política por un lado, y por el otro, digamos, ese encuentro que se da con América como tal. Una de las cosas más interesantes y que nos hablan tanto de la expedición botánica como de Humboldt es la clasificación de las plantas. Aquí tenemos una variedad que dirían los expertos de bambú, que es la guadua, pero que digamos que tiene una utilidad en este momento, una utilidad industrial, pero básicamente aprovechada sobre todo por los pueblos orientales. Nosotros como tal tenemos una serie de restricciones para extraerla, donde se genera una cadena de productividad que va a afectar directamente a los productores o a los dueños de finca, y los que van a ganar son los intermediarios o las corporaciones que los dan. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante conocer a profundidad, de manera crítica, todos los elementos que en este momento histórico, todos los elementos sobre los que se da la naturaleza o cómo se lee la naturaleza, porque muchos ambientalistas se han constituido en una nueva, digamos, expresión del fundamentalismo. Entonces ven todo de manera muy apasionada, lo ven todo con la visión únicamente del sentimiento, y de todas maneras la ciencia nos va a enseñar que ese sentimiento hay que temperarlo un poquitico con lo que es el pensamiento y comprender de verdad nuestra conexión y nuestros elementos con la naturaleza. Yo quisiera mostrarles por aquí una de las primeras representaciones del territorio que se va a hacer en la Nueva Granada. Cuando Humboldt llegó a nuestro territorio colombiano, este es el mapa que se va a conocer. Todo este mapa que tenemos aquí es un recorrido histórico de cómo se fue transformando nuestro territorio. La pregunta aquí sería, y constantemente van a ser las preguntas las que nos van a llevar a motivarnos por tratar de saber las cosas, es ¿por qué nuestro territorio ha sufrido durante todo el tiempo esta serie de transformaciones? ¿Cuáles fueron los efectos de que Humboldt llegara a América y qué pasó con todo el conocimiento y con todo el catálogo y todo lo que, digamos, él sistematizó aquí? Eso, ¿qué causó en el mundo? ¿Qué fue lo que se dio como tal? Si nosotros vamos aquí, podríamos ver que Humboldt llegó primero a Venezuela y de Venezuela va a pasar a Colombia. En este primer mapa que tenemos de la Nueva Granada, una cosa fundamental que tenemos son los ríos. Los ríos generalmente en esa época van a ser los canales o las vías de navegación. Los hombres se transportan y se mueven generalmente por los ríos. Para esta zona el río Orinoco va a ser fundamental, y él va a tratar de descubrir el encuentro de la cuenca del río Orinoco con la cuenca del río Amazonas. Esa confluencia entre los dos, él va a empezar a estudiarlo. Y después va a llegar aquí a Cartagena y va a iniciar su viaje también hacia el interior del país por el río Magdalena. Y a medida que va pasando, a medida que él va viajando, va catalogando y va sistematizando la información en un diario. El diario va escribiendo, pero también igual va sistematizando todo lo que va viendo, todo lo que va observando.
hay una idealización de Humboldt. La idealización que se tiene de Humboldt es que fue el segundo descubridor de América después de Colón. Y cuando uno lanza una sentencia como esas, ya se le estampa un sello en la cabeza como que no lo deja pensar más. No. Y ahora, en este momento lo que yo les propongo es, ¿eso es cierto? ¿Es un segundo descubridor? ¿O de verdad cuál es la importancia política de Humboldt para entenderlo en su momento histórico y para entender cuál es la dimensión verdadera de encontrarnos con él? Más allá del mundo anecdótico de que se encontró con Caldas, de que con Caldas tuvieron una disputa, de que Caldas pudo haber hecho grandes inventos parecidos, pero el que se llevó la gloria fue él. De todas maneras tenemos que entender que Humboldt vino aquí con sus propios recursos, vino con Bonpland, pero donde la estrella, el que figuraba era él. Y así lo vamos a ver posteriormente en unas imágenes donde todo iluminado aparece él y detrás están los laboratorios portátiles, que va a ser un capítulo importante, es decir, con qué equipo viajaban los expedicionarios para poder leer la naturaleza, qué implican los laboratorios portátiles y qué implica que vaya rodeado de gente como tal. A ese mundo de Humboldt, ese mundo de zancudos, ese mundo de navegar por el río de la Magdalena, de llegar hasta Mariquita, de en un momento determinado llegar y pasar aquí por Ibagué. ¿Qué será lo que le inspira y lo que dice sobre Ibagué? A ese mundo es el que yo los quiero invitar a explorar en esta nueva clase, con la iniciativa de mirar y de observar qué es lo que pasa con la ilustración. En este momento me gustaría leerle un par de líneas de lo que significa el viaje que hace Humboldt, sobre todo el viaje del camino que se conoce como el viejo camino hacia el Quindío. ¿Por qué ese viejo camino hacia el Quindío? Porque en esa época esa era la ruta general de transporte que conectaba toda esta zona con la zona del Quindío y posteriormente de Antioquia. Por ahí también hay que entender que años después va a entrar lo que es la colonización antioqueña, un episodio apasionante también de la historia. ¿Qué sabemos de esa colonización antioqueña? Preguntas que van quedando en el aire, que la idea es que ante tanta pregunta usted tenga la posibilidad de coger alguna que le interese para su mundo y para su vida y las pueda resolver. ¿Por qué ese camino es importante? Porque ese camino va a comunicar a todos. Y les decía, si ustedes en el ejercicio de portarse bien, de querer descubrir de manera juiciosa lo que es su territorio y lo que implica conocerlo, digamos, históricamente, uno podría decirles, venga, los invito a que hagamos la ruta del Machín. Ahí tenemos un trozo del camino que nos va a comunicar con Salento. Por ese camino pasó Bolívar, por ese camino también pasó la expedición, por ese camino, digamos, se van a conectar cientos y cientos de bueyes y familia, se van a transportar por ahí. Hacia esta zona van a llegar. Nosotros tenemos aquí cerca, estamos muy cerca de una avenida que se llama la avenida Ambalá, ¿cierto? La avenida Ambalá se llama porque antes habían caminos reales y ese era el camino real que iba hacia Ambalema, ¿cierto? Entonces, digamos, todos esos nombres obedecen también a sellos históricos que tenemos. Para finalizar esta primera parte que tenemos aquí del ejercicio, cierro con lo que decía Humboldt al pasar por las montañas del Quindío y escribe: la montaña del Quindío es considerado el paso más difícil de los Andes. Esta es una selva tupida e inhabitada, que en la estación mejor no puede ser atravesada en menos de 12 días. No se ve ni una sola cabaña, ni puede encontrarse ningún medio de subsistencia. Los viajeros, en todas las épocas del año, se proveen de provisiones para un mes.
porque sucede a menudo que por fusión de las nieves y la subida creciente de las torrentes se encuentran en tales circunstancias que no pueden descender ni del lado de Cartago ni del lado de Ibagué. La senda que constituye el paso de la cordillera es solamente de 3 o 4 decímetros de altura y en algunas partes tiene la apariencia de una galería socavada y abierta al firmamento. Los arroyos que trabajan en la montaña han excavado canales de 6 y 8 metros de profundidad a lo largo de las hendiduras llenas de fango. El viajero se ve forzado a buscar tiendas de paso, cuyo peligro se aumenta por la densa vegetación que cubre la parte superior. El buey, que es el animal de carga común en la región, puede difícilmente avanzar a través de estas galerías. Humboldt, 1822, en montaña. Aquí está la imagen que nos va a hablar, aunque en el pie de página advierte que está un poco exagerada la montaña, pero nos puede dar una imagen de cómo los viajeros veían la montaña. Lo que voy a explicar a continuación es específicamente la estructura de la clase. ¿Cuál es el objetivo inicial de la clase? El objetivo inicial que le propongo a mis estudiantes es que ejerzan el derecho a la pregunta, básicamente. En ejercer el derecho a preguntar para aprender. Y como disculpa en ese ejercicio para aprender, pues nos encontramos o les propongo el expedicionarios y viajeros. En este caso, el viaje de Humboldt aquí a la Nueva Granada. Y en ese viaje de Humboldt a la Nueva Granada, pues en la bibliografía que me voy a basar es el libro de Americanismo y Eurocentrismo de Mauricio Nieto Larte, que hace una postura frente a Humboldt y sobre el impacto político que vamos a estudiar, digamos, el contexto, tanto cultural, diría yo, pero también como político de lo que implicó la obra de Humboldt en nuestro territorio. Yo aspiraría a que la primera parte del video nos diera la introducción a la clase. Después de hacer esa introducción a la clase, la idea precisamente es que los estudiantes, ¿cierto?, a partir de estas fichitas donde se encuentran diversas preguntas de estudiantes de la independencia, ¿cierto? Aquí los estudiantes preguntan, por ejemplo, hace 200 años había organizaciones de personas que fomentaran la investigación de diferentes índoles. Si las había, de qué forma se la hacían, si era secreta o pública. Y así, digamos, ahí espero que los estudiantes reflejen libremente distintas maneras de preguntar. Esta es la segunda parte después de ver el video. En la tercera parte nos organizamos por grupos. Los estudiantes, digamos, siempre se organizan en equipos de 5 personas para desarrollar las actividades. Previamente venimos desarrollando lo que significa hacer un proyecto. Ahora específicamente en la clase lo que nos vamos a proponer es hacer una pregunta de investigación en el ámbito de la independencia y de los viajeros, una pregunta de investigación, y a esa pregunta de investigación simplemente decirle por qué es importante para ellos resolverla y por qué sería importante que los demás las resolvieran. Para, digamos, alimentar el ejercicio de contextualizar la pregunta, vamos a leer previamente una parte de lo que es el diario de Humboldt cuando llegó aquí a Ibagué, donde él hace una descripción de cómo ve a Ibagué. Entonces, básicamente, esa lectura va a ir ahí, además de el taller donde deben conectar las preguntas. Y finalmente la pregunta y su justificación me servirían como elementos para evaluar, y finalmente un conversatorio de cierre donde ellos
miran el desarrollo de la clase y dirían qué pueden sugerir o qué cambios hacer para emprender a resolver la pregunta.